Efesios 6. Vamos a leer desde el verso 5 al 9. Efesios 6, versos 5 al 9. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Hasta allí la lectura para hoy. Ya hace algunos domingos hemos estado estudiando esta parte práctica de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ustedes recordarán que el apóstol ha estado tratando la manera en que los creyentes de la iglesia en Éfeso, y obviamente nosotros también, debemos relacionarnos a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que él resume toda su enseñanza de esta sección en el versículo 21 del capítulo 5, donde nos dice que debemos someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y luego Pablo nos ha mostrado las tres grandes esferas de la vida donde debemos vivir esa sumisión mutua como pueblo de Dios. En el capítulo 5, versos 22 al 33, nos dice que debemos vivir de esa manera en el pacto matrimonial, en la relación entre un hombre y una mujer. Luego, en los versículos 1 al 4 del capítulo 6, nos dice que debemos vivir de esa manera en la relación padres e hijos. Y ahora, en los versos 5 al 9, nos dice que debemos vivir de esa manera en la relación entre esclavos y amos. Ahora, obviamente, al abordar esta última categoría, nosotros como lectores contemporáneos, nos encontramos inmediatamente con un problema. Surgen varias preguntas. Ahora, dependiendo de nuestra postura, podríamos incluso llegar a pensar que el apóstol Pablo apoyaba una institución injusta. La pregunta es, ¿acaso Pablo apoyaba la esclavitud? ¿Qué escribe esto aquí? Pero si nuestra postura es incorrecta al analizar la palabra de Dios, corremos el riesgo de perjudicar el mensaje que tenemos aquí. Y obviamente corremos el riesgo de dañarnos espiritualmente. Ahora, lo que debemos entender es que Pablo no defiende aquí la institución de la esclavitud. Si tuviéramos obviamente tiempo, podríamos examinar lo que enseña el Nuevo Testamento y demostrar cómo contiene elementos que llevaron al debilitamiento y finalmente a la supresión de la esclavitud como institución. Podríamos pensar, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 10, donde Pablo menciona claramente que quienes esclavizan a otros están cometiendo un pecado abominable. De hecho, el Nuevo Testamento es muy claro en señalar que la esclavitud es incompatible con el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo no está aquí haciendo una apología, haciendo una defensa de la institución de la esclavitud, sino que él dice que incluso en situaciones que para nosotros son intolerables, situaciones donde las circunstancias mismas exigen que las personas vivan bajo necesidad, bajo gran privación, incluso en esas situaciones, dice Pablo, el Evangelio tiene una palabra para nosotros. El Evangelio tiene una palabra para nosotros. Pablo dice que incluso los esclavos, la clase más baja de la
antigua cultura y civilización greco-romana en la cual Pablo vivía, dice, incluso ellos deben aprender a vivir bajo el señorío de Cristo a la luz del Evangelio. Ahora, al adoptar esa postura, al estudiar este pasaje, encontramos un gran consuelo, pero también un gran desafío. ¿Por qué un gran consuelo? Porque nuestro texto nos dice que no hay nadie, ningún estrato social, ningún lugar o rincón en nuestra cultura, por muy miserable y despreciado que sea, incluso los esclavos, donde la luz del Evangelio de Jesucristo no brille y donde no haya directrices claras dadas por Dios para vivir para Él. Entonces tenemos un gran consuelo. Podemos estar en la escala más baja de la sociedad, pero aún así hay palabra de Dios para nosotros. Pero también hay un enorme desafío, porque este pasaje nos recuerda que en la iglesia de Jesucristo en Éfeso, la iglesia a la que Pablo está escribiendo aquí, en esa iglesia había esclavos que eran miembros de la iglesia. De hecho, eran bienvenidos en la iglesia. Y Pablo dice que no solo son bienvenidos, no solo son valorados, sino que a pesar de ser esclavos son bienvenidos y valorados. Los describe Pablo aquí como adoradores en la congregación de los santos, reunidos en la misma iglesia con hombres libres e incluso con sus propios amos, gozando, ¿verdad?, de la misma dignidad como portadores de la imagen de Dios. Entonces Dios, como ven aquí, tiene una palabra para ellos en sus terribles y dolorosas circunstancias. ¿Por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de la iglesia del Señor. Entonces, queridos, el verdadero desafío de este pasaje, de Efesios 6, 5 al 9, no es tanto que se mencionen ellos esclavos y amos, por desconcertante que eso pueda ser para nosotros. El verdadero problema para nosotros hoy es que este pasaje reconoce y afirma el lugar que les corresponde entre el pueblo de Dios a quienes, aquellos que pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Yo recuerdo haber oído el infortunado consejo que un líder de una iglesia le dio a una persona pobre que estaba frecuentando la iglesia. Le dijo, ¿por qué usted no busca una iglesia para personas como usted? ¿Qué consejo más perverso? ¿Qué consejo más satánico? Lo escuché de un presbítero. Ahora, ¿recuerdan lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1? Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido a lo vil del mundo y a lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Esa es la iglesia donde esclavos se sientan en la misma banca que sus amos, por igual, siendo tratados, siendo reconocidos como hijos de Dios. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el único lugar en este mundo donde hay igualdad. Así que no crean los discursos que andan por allí, que prometen igualdad. No crean en esas ideologías que prometen igualdad. Lo único que trae verdadera igualdad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si alguna vez nos hemos sentido tentados a decirle a algún hijo de Dios,
Oye, ¿por qué no buscas una iglesia para personas como tú? Si alguna vez hemos hecho eso, nos hemos alejado del espíritu del cristianismo del Nuevo Testamento. Y antes de poder escuchar adecuadamente este texto, necesitamos arrepentirnos por la dureza de nuestro corazón. Ahora, creo que este pasaje sigue ofreciendo una guía muy importante sobre cómo vivir para Cristo hoy, a pesar de que en nuestro contexto no hayan amos ni esclavos, o por lo menos legalmente no hay amos y esclavos. Entonces veamos juntos el texto y comencemos a pensar cómo trabajar para Dios en nuestras diversas vocaciones. Cómo trabajar para el Señor en nuestras diversas vocaciones. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es trabajando para la gloria de Dios. Trabajando para la gloria de Dios. Y lo primero que el texto menciona aquí, en el verso 5, es que debemos trabajar con sinceridad. Trabajar con sinceridad. El verso 5 da la ética laboral cristiana básica y fundamental. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor. Fíjense, existe un respeto reverente hacia la autoridad legítima que todo cristiano debe reconocer en cualquier entorno, tanto en el lugar del trabajo como en el lugar donde vive y como también en la sociedad. Aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros deben ser obedecidos y reverenciados en el Señor. Y es el punto de partida de una ética de trabajo cristiana. Y luego Pablo nos da 3 principios que explican cómo esto debe funcionar en nuestro propio contexto. Fíjense en el texto. Primero dice que cuando trabajamos debemos hacerlo con sinceridad. Fíjense, verso 5, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, dice. Con sinceridad de corazón. Pues fíjense en el verso 6, que dice, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Y el verso 7 que dice, sirvan de buena voluntad. Entonces, el punto de vista cristiano del trabajo se refleja en trabajar con sinceridad. Es decir, trabajamos con seriedad, trabajamos comprometidos con nuestra vocación, trabajamos de corazón. No nos limitamos a marcar el paso, no nos limitamos a sacar la vuelta, no nos limitamos a hacer lo mínimo. Trabajamos con sinceridad, con seriedad, con honestidad. Y debemos entregarnos entonces a la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno en nuestras respectivas vocaciones y hacerlo de esa manera. Lamentablemente hay muchos cristianos que no tienen una ética laboral cristiana para el trabajo. Son buenos para sacar la vuelta, solo trabajan lo justo y necesario, no están cumpliendo verdaderamente la vocación que el Señor les dio. Porque olvidémonos de ese concepto romanista de que la verdadera vocación es la sacerdotal y las demás no existen. No, todas las vocaciones son santas. En lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo para Él y para su gloria, porque Dios te llamó a hacer eso. No hay ninguna vocación que sea mejor que la otra. Todas son llamados de Dios para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, debemos trabajar con sinceridad. En segundo lugar, este texto nos habla de trabajar con constancia. Trabajar con constancia. Fíjese que ese es el
el punto que plantea el apóstol Pablo en la primera mitad del verso 6. Dice, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo, dice, solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres. Reflexionemos un momento, ¿verdad?, en esas dos frases bien gráficas que Pablo registra aquí. Sirviendo solo cuando se les esté mirando. Y la otra, como quienes quieren agradar o quieren quedar bien con los hombres. Y aquí está la pregunta del apóstol Pablo para nosotros. ¿Trabajas duro solo cuando tu jefe te está mirando? ¿Eres igual en tu trabajo cuando nadie te mira? ¿Eres constante en tu trabajo? Ahora, al expresarlo así, Pablo establece un contraste con el tercer principio que está a punto de mencionar. Y nos muestra que, de hecho, si nos dejamos llevar por los elogios de los hombres, o si nos dejamos llevar por la mera apariencia, y si no somos constantes y sinceros en nuestros trabajos, lo más probable, dice Pablo, es que seamos idólatras. Seamos idólatras. ¿Por qué? Porque el motor que impulsa la ética de trabajo cristiana es el tercer principio que él va a mencionar ahora. Entonces hablamos de trabajar con sinceridad, trabajar con constancia, pero en tercer lugar Pablo habla de trabajar para la gloria de Dios. Trabajar para la gloria de Dios. Y fíjense que de aquí provienen entonces la sinceridad y la constancia y nos muestran sobre qué fundamento, sobre qué base se sustenta, esta sinceridad y esta constancia. ¿Debemos trabajar con sinceridad? Sí. ¿Debemos trabajar con constancia? Sí. Y luego Pablo dice, debemos trabajar doxológicamente. Fíjense, verso 5. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Verso 6. Obedezcan como siervos de Cristo. Verso 7. Sirvan de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar con sinceridad, diligencia, doxológicamente, dedicándote a tu tarea y hacerlo con constancia, tanto cuando tu jefe te está mirando como cuando no te está mirando? ¿Cómo? Bueno, fíjese, cuando tu trabajo es monótono, cuando hay tareas que quizás tengas que realizar, ¿verdad?, en el transcurso de tu profesión u oficio, ¿qué disfrutas? Pero hay otras que te son tediosas, que te aburren. Y en esos momentos, déjame preguntar, ¿no es difícil ser sincero? ¿No es difícil ser constante? Tengo que hacer estos informes aquí. Uy, qué lata tener que hacer esto otro. Uy, ahora me toca esto. Entonces, ¿cómo trabajas cristianamente cuando tu trabajo es duro, monótono y aburrido? Y algunos de ustedes, ¿verdad?, tienen vocaciones, tienen trabajos que exigen precisamente eso. Algunos de ustedes tienen vocaciones y trabajos que día tras día, una y otra vez, tienen que hacer lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo soy sincero y constante en ese contexto? Bueno, Pablo dice que la raíz, el camino, la fuente de donde brotan la sinceridad y la constancia es la adoración. Es la adoración.
es decir, la doxología, la alabanza a Jesucristo. Dice Pablo, debes trabajar para Jesús, debes trabajar para Él. Él es glorificado en tu trabajo cuando lo realizas con sinceridad, cuando lo realizas con constancia, buscando glorificarlo a Él. Porque cuando trabajas primero para Jesús, vas a trabajar sinceramente. Vas a trabajar con constancia para glorificar su nombre y no para la alabanza de las personas, no para los elogios de las personas. Entonces dice Pablo, no sean como aquel siervo que sirve solo cuando lo están mirando. Sirve al Señor, no a los hombres. Y aquí está el poder transformador del Evangelio obrando en los detalles de nuestra rutina diaria. Porque requiere que tomes tu trabajo, ese trabajo que a veces es muy rutinario, y lo transformes en doxología, lo transformes en alabanza a Jesucristo. Requiere que tomes tu trabajo y lo conviertas en adoración a Dios. Es hacer de tu trabajo un espacio de adoración y alabanza a Jesucristo. Los antiguos benedictinos, y ustedes me imagino que saben eso, tenían una frase, ¿verdad? Ora et labora. Ora y trabaja. Orar y trabajar. Bueno, el mensaje de Pablo es un poquito diferente. Es adorare et labutare. Adora y trabaja. Adora y trabaja. Haz de tu trabajo adoración. Haz del trabajo pesado que a veces tienes que realizar un lugar y un vehículo para tu adoración. La doxología, dice, el deleite de Dios en tu trabajo. Hazlo por Jesús, para Él, para su gloria. Ahora sí, estás pensando, chuta, pastor, bien fácil para ti, pues. Que lo que tú haces tiene que ver con eso, pues yo hago otra cosa, tengo que lidiar con proveedores, con clientes, con alumnos, con lo que sea, la cosa no es tan sencilla. ¿Cómo lo hago? Olvídate de mí. Porque lo que Pablo nos escribe aquí es la actitud de Cristo Jesús. ¿No es verdad? Recuerden que la noche de la traición que tenemos registrado, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 17, cuando Jesús eleva su oración sacerdotal, mientras Jesús contempla allí la sombra, el sufrimiento, la agonía que le aguardaban en el Calvario, ¿qué hizo? Él oró al Padre y dijo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. He acabado la obra que me diste. He realizado el trabajo que me diste. Eso es todo. Adorare et laborare. Adora y trabaja. Pero insisto, para Jesús. Las manos a la obra. Esta obra que le había sido encomendada. Y su corazón consagrado a Dios y Padre significaron elegir los clavos que le atravesarían sus manos y que lo sujetarían a la cruz. Significó elegir el abandono de Dios, en el que su corazón se hundiría cuando Él cargara con tu pecado en su cuerpo en el madero. Recuerden, Él dijo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. Y para Jesús eso significó muerte, condenación, ira y maldición de Dios en nuestro lugar. Entonces, si ha habido alguna vez una obra dura, un trabajo duro, oscuro, doloroso, fue el de Jesús. Yo te pregunto, ¿ha habido alguna vez
una tarea tan servil y vil como la obra de la cruz? Piénsalo. Ahí está, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de Gloria, hecho hombre, para soportar la degradación y la vergüenza de la crucifixión, un castigo reservado para los peores criminales, para los esclavos más bajos. Y aquí está el Señor mismo, destinado a pagar el castigo reservado para un criminal, para un esclavo. Y esa fue su gran obra. Ese fue su gran trabajo. Filipenses 2 dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Pablo nos dice, viendo lo que él ha hecho, viendo cómo fue esclavizado para que ustedes, que estaban esclavizados al pecado, a la muerte y al infierno, pudieran ser libres, viendo la tremenda obra, el tremendo trabajo que Jesús realizó para ustedes. Les pregunto, dice Pablo, ¿qué trabajo es demasiado aburrido para ustedes? Si Jesucristo te ha llamado a realizarlo. ¿Qué trabajo es demasiado exigente, demasiado humillante, demasiado mundano para que no lo dediques a su servicio? Ya que Él se entregó a ti sin reservas en el Calvario. Ese es el mensaje de Pablo aquí. Ese es. Y cuanto mejor aprendamos que la obra de Cristo en la cruz se convirtió en nuestra redención, más nuestro trabajo diario puede convertirse en una forma de adorar a Dios. Que nuestro trabajo diario se convierte cada vez más en un acto de adoración a Él en la medida que nosotros comprendemos cada vez más la obra de Cristo en la cruz que nos aseguró la salvación. Y cuando Pablo se dirige a los amos, verso 9, fíjense lo que dice. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Es decir, las mismas actitudes, las mismas motivaciones deberían impulsar tanto a amos como a esclavos, a empleadores como a empleados, a subordinados y a superiores. Y es el gran motor del trabajo cristiano, el trabajo de un cristiano, el trabajo de una cristiana. Lo haces por Jesús, ya seas un esclavo o ya seas un amo. Ya seas un empleado o seas un empleador, lo haces por Jesús y para Jesús. Pero fíjate bien que Pablo continúa su exhortación a los amos con una específica para ellos. Dice, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. Bueno, ¿es interesante eso? Bueno, Pablo sabe lo fácil que es para aquellos que están en puestos de liderazgo, conseguir lo que quieren mediante la coerción, mediante las amenazas. O me hace esto hoy o se va, como decía el señor Sanerto. Los más jóvenes no tienen idea de qué estoy hablando. Es muy fácil que sigamos el camino de las amenazas. Por eso, Pablo dice que en lugar de amenazas y coerción, dice, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Fíjense, el carácter de Dios, de aquel que juzga con justicia, debería reflejarse en la forma en que quienes ocupan puestos de liderazgo y autoridad terrenal se comportan en sus lugares de trabajo. Y hay algo profundamente incongruente, hay algo esencialmente contradictorio, incoherente y degradante y ofensivo
para Dios que un profesional o un jefe cristiano que amenaza a sus empleados. Porque si crees realmente en el Señor Jesucristo, ¿cómo vas a excusar tus amenazas o tu manipulación a los empleados o subordinados, mientras al mismo tiempo esperas que en el día final, en el día del juicio, se te trate con imparcialidad, se te trate con ecuanimidad, si tú fuiste tan malvado con tus empleados? Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que un día vamos a comparecer delante del Señor, del juez de toda la tierra, esperando, ¿verdad?, ser tratados con imparcialidad, con equidad, cómo nosotros podemos tratar a quienes están bajo nuestro cuidado con algo menos que eso? Entonces, dejando las amenazas, acuérdense que serán juzgados un día. Ahora, no sé, y esto ya para concluir, si notaron que la frase final del verso 9 retoma una idea que Pablo ya introdujo anteriormente en el verso 8. Fíjense el verso 8. Pablo dice que debemos trabajar sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Entonces, en los versos 8 y 9, Pablo está contextualizando nuestro trabajo. Dice, ya sea que seamos superiores o subordinados, seamos esclavos o amos, empleados o empleadores, Pablo sitúa el contexto de la eternidad y del juicio final, donde Cristo va a recompensar a cada uno según su obra. Eso siempre tiene que estar allí, delante de mis ojos. Dicho de otra manera, esto es muy importante porque muchos creyentes luchan verdaderamente con esto. El valor de tu trabajo no se mide por el dinero que ganas. Tampoco se mide por la reputación que construyes. Tampoco se mide por la cartera de clientes que puedas tener. Ni siquiera se mide por la reputación que puedas llegar a tener en medio de tus colegas. El valor del trabajo de un cristiano se mide por el bien, buen siervo y fiel que Jesucristo te dirá en el último día. Queridos, trabajen por el cumplido del Rey Jesús. Es el punto de Pablo aquí. Es el secreto del trabajo cristiano. Sea cual sea nuestro trabajo. Convierte entonces tu rutina diaria en una oportunidad de adorar a Dios. Porque el Evangelio es que Cristo trabajó para la gloria de Dios y para la salvación de los demás, dedicándose a sí mismo, entregándose a sí mismo, dando su propia vida para cumplir la tarea que le fue encomendada, y la cumplió hasta la muerte. ¿Qué tarea Dios te ha encomendado a ti? ¿Qué es lo que haces tú en el día a día? ¿Cuál es tu vocación? Si hoy son discípulos de Cristo, están siendo llamados a ser imitadores de Cristo Jesús. Por lo tanto, haz que tu trabajo sea un reflejo de la obra de Cristo. Haz tu trabajo para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Hazlo como adoración.
trabaja doxológicamente para la gloria de Dios.